Hola, ¿qué tal? Les saluda Susan Castaño con un boletín informativo y precisamente nos hemos trasladado hasta las inmediaciones de la Embajada de Haití en la República Dominicana, específicamente en la calle Juan Sánchez Ramírez, ubicado en la zona universitaria, donde podemos observar gran cúmulo de extranjeros, específicamente haitianos, que abarrotaron todo el perímetro de los alrededores de esta embajada en el día de hoy, este lunes, precisamente tras difundirse una nota de voz donde alegadamente estarían entregando raciones alimenticias a estos ciudadanos a propósito de la propagación del COVID-19 en la República Dominicana. Pero para conocer más sobre lo que está pasando realmente, vamos a conversar con una de las personas que está hoy aquí apostada. Hola, estamos en vivo para CDN. ¿Cuál es la situación? Háblenos un poco sobre lo que está ocurriendo actualmente en estos momentos. Sí, saludo, señor presidente Danilo Medina. Aquí estamos muchos haitianos, aquí en la embajada de los haitianos. Estamos aquí en el país sin recursos, sin nada, sin ayuda, sin nada. Ahora mismo no hay trabajo para nosotros. No podemos pagar casa. Nosotros tenemos familia, no puede comer ni nada. Nosotros estamos aquí pasando hambre, pasando de todo, pasando trabajo. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿Por qué está este gran cúmulo de personas aquí? Porque ha llegado un mensaje a nosotros que todos los haitianos que pueden, que baja para acá, para la embajada, porque aquí le van a dar comida, le van a dar dinero a la gente que necesita, le van a dar transporte para la gente que quiere ir para su país. Y nosotros venimos aquí, no hallamos ninguna respuesta de nadie que acepta a nosotros, ni que habla con nosotros, ni nadie. Aquí venía esos periodistas a coger la información para pasar un mensaje mejor que todo el mundo puede llegar a saber lo que está pasando con nosotros. ¿Quién envió este mensaje? ¿Qué voz oficial? Porque es masiva la presencia de ciudadanos haitianos aquí. Un haitiano que hace ese mensaje, él habla como él trabaja en la embajada, pero no sé si es verdad o si es mentira, porque el mensaje viene como si fuera el mensaje de la gente que trabaja en la embajada. Y este mensaje tiene que ser físicamente que una gente que sepa muy bien que trabaja en la embajada. Y ellos, ninguno sale a hablar con nosotros. Nosotros no veo presencia de nadie. Y eso quiere que, por favor, que colabora los autorizados, la gente que puede, para ver lo que puede ayudar a nosotros, qué puede hacer por nosotros, por favor, porque estamos pasando de todo, pasando trabajo. Quiere que nos ayude. Señor presidente, por favor, mira a ver lo que puede hacer por nosotros, porque ya ahora no tenemos esperanza de nadie, porque nadie está ayudando a nosotros. Entonces el llamado que tú les haces a tus demás compañeros para que no vengan aquí tras determinar que es falsa esta nota de voz que circulaba de que estarían entregando raciones alimenticias. Sí, esa nota de voz hace mucho daño a la gente, porque viene mucha gente de su casa. Hay gente que no tenía pasaje, lo que coge el pasaje prestado para venir para acá. Y ahora hay gente que no sabe cómo vas a devolver para su casa. Hay gente yo veo que está caminando a pie para irse para su casa. Y esa situación no podemos estar. Mira, a ver por favor cómo puede ayudar a nosotros. Muchísimas gracias. Estuvimos escuchando parte de lo que sucede en estos momentos en las inmediaciones que circundan la Embajada de Haití en la República Dominicana. Hay un gran dispositivo policial en la zona, así como también unidades antimotines de la Policía Nacional para evitar eventuales disturbios ante la gran cantidad de ciudadanos haitianos que se encuentran apostados en la zona. Reiteramos, circulaba una información en redes sociales de que autoridades estarían entregando raciones alimenticias a raíz de la incidencia del COVID en la República Dominicana. Es toda la información que tengo. Más adelante volveremos a conectar con esto. Retorno con ustedes al estudio.